Decíamos un poco el presentar nada más el objetivo, me parece, del encuentro. Ahí nos empezamos a organizar entre un grupo de compañeros y compañeras de militantes políticos y sociales, de acá particularmente de Rosario, pero bueno, también la convocatoria se amplió un poco a la región, un poco también pensando en el eje de la discusión que nos parecía importante poner sobre la mesa, en este contexto particularmente, pero que tiene que ver con la constitución misma de nuestro territorio, nuestra región, eh, digo, la producción agroexportadora, que tiene un núcleo central acá en los puertos de Rosario, pero que se extiende hacia la provincia de Córdoba y hacia el norte por lo que es la hidrovía del Paraná, que pensamos, muchas veces lo vemos como espectadores de algo que de alguna manera somos parte, digamos, estamos de alguna u otra manera enlazados. Nosotros discutíamos de la universidad, particularmente que parecemos más espectadores todavía que otros de los que van a estar participando y exponiendo, que digo, son parte, trabajadores incluso de ciertos sectores de la cadena, pero que también estamos insertos de distintas maneras en esa cadena, y como somos parte, pero no, nos pasa un poco por al lado, porque no nos pertenece, digamos, y pensar eso, las riquezas que producimos en gran medida en nuestro territorio pasan por este eje, por esta región, pero nos pasan bastante por al lado, y me parecía que poner sobre la mesa esta discusión tiene que ver con entender mejor eh, esta situación, conocer más objetivamente, pero también enlazar la red de los que formamos parte, pero no apropiamos de eso, digamos. Me parece que poner sobre la mesa esta discusión tiene que ver con eso, y por eso también la heterogeneidad de expositores y de participantes. Creo que la idea es esa, no hay mucha formalidad, más que somos compañeros que militamos, compañeros y compañeras que militamos en distintos espacios, que me parece que tenemos que ponernos a discutir estas cosas más en este momento, eh, porque se pone en evidencia, digo, que es el pueblo trabajador quien produce la riqueza, pero la verdad que nos están pasando por al lado y se nos están imponiendo un ajuste general, me parece, en este contexto que amerita que pongamos en el centro de la discusión esto, digo, cómo lo podemos resolver. Ahora la modalidad de la instancia, Juan Pablo va a moderar, es bastante estricto el tema de los tiempos y de la palabra, porque somos muchos, muchas, así que va a estar después regulado por Juan Pablo el tema de que le pidan la palabra a él, para que el compañero que administra pueda ir habilitando después cuando se abre la discusión, que es la idea. Va a ser difícil quizá poder discutir tanto porque somos muchos, pero bueno, también que sea un puntapié para darle continuidad a ir generando las redes y generando un piso de discusión. Me parece una actividad pequeña, pero para poner como de relevancia a esta discusión, y me parece en general con el objetivo de que sea un puntapié inicial. Así que bueno, empezamos, no sé. Empieza, sí, directamente el primer expositor, que se tiene que ir temprano además, es Marcos Pozzi, que es trabajador aceitero de acá, de Rosario, como decíamos, que conoce desde adentro, me parece, un poco esta situación. Así que bueno, nada, le damos la palabra. Bueno, gracias Juan y compañía. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Un poco dándole la vuelta y pensando lo que decía el compañero recién, y viendo lo que se dice o lo que se viene hablando en los medios, las manifestaciones que hacen las empresas, un poco es que surgió esta necesidad de debatir otra cosa, ¿no es cierto? Porque enmarcado en esta crisis global, nosotros nos encontramos con una modificación en el mundo del trabajo. Pero en nuestro caso, a esa crisis que la ubica en un lugar la pandemia,
nosotros tenemos otro condicionante que es las cuestiones climáticas. Tenemos una bajante del río importante, creo que es la más importante, seguramente la compañera que... Hay una compañera entre nosotros que puede entender más el tema y lo va a explicar mejor. Es una bajante que no se ve hace mucho tiempo, pero en principio lo que yo tengo para decir sobre eso es que a nosotros en las producciones no nos ha modificado nada. Las producciones nuestras de fábricas se han modificado de acuerdo a las direcciones que ha tomado la economía de cada fábrica. A nosotros el condicionamiento de la bajante del río no nos influye, seguimos sacando cada 3, 4 días un barco cargado, tenemos un ingreso de barcazas, de vagones, o sea, de trenes y de camiones con cereales permanentemente, que empezó antes de la cosecha. O sea que se puede decir que recién estaríamos moliendo lo que tiene que ver con el final de la cosecha del año pasado. Y nosotros vemos y escuchamos que las empresas grandes vienen perdiendo mucha plata con el tema de la bajante del río, con el tema de la pandemia, cuando sabemos que desde adentro, o vemos desde adentro que no se ha modificado nada esa situación, ¿no sé? Al contrario, han venido a tratar de modificar cuestiones de convenio, a tratar de modificar o de quitar derechos sobre los trabajadores, disfrazado en esto de, bueno, en situación de pandemia, una situación extraordinaria, vienen a tratar de flexibilizar porque hay compañeros que son personas de riesgo y entonces hay que cuidarlas, que se queden en su casa, y el compañero que queda dentro de la fábrica tiene que trabajar por el compañero que sale. Nosotros desde dentro de la fábrica, obviamente, venimos resistiendo eso, lo resistimos desde siempre, estamos, hace ya 6 años, creo que se terminó de cerrar la lucha contra una parte de la tercerización de nuestras tareas. Así que al día de hoy, en una fábrica aceitera, los que realizan la producción aceitera son trabajadores efectivos y no tercerizados. Intentaron flexibilizar esos trabajadores efectivos que quedaban en planta, intentan agregar personal contratado, que sabemos bajo qué condiciones los contratan. Yo creo que en ese sentido también nosotros tenemos que tener una mirada más amplia del trabajador, más amplia o más empática, si se quiere. Nosotros tenemos un montón de recursos como sindicato, como delegado dentro de fábrica, como por ejemplo el de los comités mixtos, y hay sectores en donde no se usa, o hay, para ser más específico, en el sector de San Lorenzo, que es en donde han habido las últimas muertes, que fue en el 2018, que creo que fueron cerca de 6 en un año, eran todos contratados. Entonces, nosotros a partir de ahí lo que pensamos, el sindicato de Rosario, es que desde el comité se tiene que proteger a toda persona que entre dentro de la fábrica a trabajar, sea efectivo o no sea efectivo. Porque esa diferencia te termina matando, termina lesionando, termina enfermando a un compañero. Entonces, desde ahí también decidimos llevar adelante una defensa de lo que habíamos conseguido hasta acá, y de que las empresas quieren disfrazar atrás de una crisis, de una supuesta crisis. Que, insisto, para el sector agroexportador no existe tal crisis. Me repito los números porque por ahí veo otras cosas después. Los barcos salen cada 3 o 4 días, las barcazas están entrando continuamente, y se nutren de cereal todo el tiempo, como para, por ejemplo, en marzo, realizar o terminar llevando adelante un récord que hacía 2 años la planta no conseguía, un récord de producción. Que dicho sea de paso, en mayo nos regalaron un mate porque habíamos hecho un récord en marzo.
Bueno, eso es un poco lo que yo me parece que está bueno poner en discusión, porque por ahí lo que se ve desde afuera es que, bueno, bajó el río, los barcos se van menos cargados, hay que ir a buscar un calado marítimo a otro lugar, no está entrando el cereal de Paraguay, por ahí se empezó a hablar algo en el transcurso del fin del año pasado de lo que tenía que ver con la proteína del cereal. La soja, más precisamente de Argentina, es muy difícil que llegue a las proteínas o a las condiciones proteicas de venta. Entonces hay que hacer un refuerzo con una soja paraguaya. Obviamente que esa soja la soja argentina llega en esa condición debido al mal uso de los suelos, a la producción continua de lo mismo en un mismo lugar. Así que bueno, lo que yo un poco quería contar era esto, la situación de crisis, la situación de crisis que ellos tratan de hacernos ver tiene más que ver con ir por algunos de los derechos que tenemos nosotros. La bajante del río y la pandemia no han hecho mella en la producción de las grandes multinacionales. Así que lo que van tratando de hacer es sacarnos cosas a nosotros. Hoy por ejemplo era un día que se iba a tratar en diputados, creo, la cuestión de la adhesión de la ley de RT, que muchos la esconden atrás de las pymes, pero bueno, a mí me parece que está más que claro que hay están las multinacionales atrás de esa ley, ¿no es cierto? Que nos dejaría en una posición un poquito peor. Eso es un poco lo que tenía para contarle de mi sector. Bien, después cualquier cosa seguimos abriendo un poco. Griselda, si te parece, comentar cómo es la historia de Vía Navegable y en qué situación están. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, como trabajadora de vías navegables, con 33 años de servicio, entré como radiooperadora en el ex Ministerio de Obras Públicas, que se decía antiguamente, donde trabajó Héctor Cuagliaro, el Negro Aguirre, donde trabajó Alaimo, que está jubilado, Vicente Militelo, se armó MATE, donde se armó y directamente donde nació ATE, el corazón del Ministerio de Obras Públicas, en los talleres de soldadura, en los talleres que teníamos, en los cuales están todos devastados y abandonados. Yo había hecho una pequeña reseña de la historia, me gustaría leerla, pero voy a ver si llego con el tiempo, ¿no? Porque cómo nos fuimos desgastando, cómo el Estado hizo perder nuestro trabajo, en la cual cada compañero que terminamos, los que se terminaron jubilando, que se han jubilado más de 50, 60 compañeros, y el Estado no ha tomado personal, y que cada uno tenemos una vida ahí adentro. Te estoy hablando yo 33 años, tenemos compañeros de 40, 42 años, 45 años de servicio, toda una vida, de los cuales han salido de una escuela de aprendiz, que se armó ahí, que ellos tenían que cumplir hasta el 4.º año, y de ahí salían todos los profesionales y técnicos que daban clases y que llegaron a ser directamente los profesionales, salían obreros calificados y ellos llegaron a ser los jefes de talleres. Tenemos todos los talleres abandonados, las herramientas abandonadas, los turnos sin mantenimiento todas las herramientas. El que conoce, no sé si de los que están presentes algunos conocen el edificio, nosotros estamos dentro del Puerto Rosario, la bajada de 27 de febrero y Avenida Belgrano. No sé si alguno de los que están presentes conocen el edificio. Bueno,
nosotros, debido a la carencia de las políticas que hemos tenido, y sobre todo en los años 90, hemos tenido una decadencia total, sobre todo la concesión del dragado y el balizamiento, que lo hacíamos nosotros, lo hacía el Estado. Y bueno, se hacía el dragado y el balizamiento de la red troncal de la navegación Santa Fe al océano, y desde 1995, por el decreto 113/2010, se privatizó, hasta el día de la fecha que está Hidrovías Sociedad Anónima. Ahí nos cortaron los brazos, nos cortaron las piernas, diríamos, como si fuera el cuerpo humano. Entonces empezamos a decaer, porque se hacían las boyas, se trabajaba con el cargado de boyas, las boyas que ustedes las ven en el río, se cargaban con gas, en ese momento, antiguamente, y había todo un taller que era usina de gas, un taller, la persona que entraba, tenemos un dique que se llegó a hundir también, tenemos un varadero donde suben las embarcaciones y se reparan. Hasta hace poco estuvieron trabajando unos años atrás unas empresas privadas, que en la cual nosotros siempre desconocimos los convenios, y gremialmente nunca nos dieron aceptación ni nos llamaron a ninguna reunión para los convenios que se hacían, en la cual se la llevaba una parte el Estado y otra parte se la llevaba el jefe que estaba a cargo. Hemos estado decayendo completamente en un montón de cosas, hasta el día de hoy, que hay compañeros que no van a trabajar, el trabajo se hace virtual, y sobre todo también se desconoce mucho nuestro trabajo por lo siguiente, porque nosotros pasábamos todas las alturas de los ríos. Es decir, yo en mi función, desde Puerto Andresito hasta Puerto Varadero, que pasaba la a prefectura, todas las prefecturas de la zona, todas las alturas de los puertos, en la cual antiguamente se miraba en el diario La Capital y decía que lo pasaba a prefectura. Nosotros tenemos un hidrómetro en la cual se da la altura del río de Puerto Rosario, en la cual le pasábamos a prefectura Rosario, todos los días, a primera hora, 6:30 de la mañana, le pasábamos a los datos. Nunca se logró decir que lo hacía vía navegable, siempre figuró prefectura. Después también el tema de la bajante del río, como decía acá el compañero de aceiteros, nosotros damos el calado de salida. El calado de salida lo prepara vías navegables. Nosotros tenemos unas alturas, pasamos unas alturas de los ríos, hay un proceso que se hace con un código en la computadora, y eso nos demarca de Santa Fe al norte cuál es el calado de salida Rosario San Nicolás, San Nicolás San Pedro, cuánto tiene que cargar un buque para poder salir. Ese calado nosotros se lo damos a prefectura, y prefectura, nosotros somos el ente oficial que da calado de salida. A su vez también teníamos el trabajo de que hacíamos la batimetría le explico, es el trabajo del río, de una boya a otra boya, cuando un buque se vara, mayormente cuando viene muy cargado, se vara, los metros hay que ir a hacer un trabajo, y ese trabajo lleva a que el río, si el buque pateaba mucho, o el remolcador pateaba mucho, rompe el canal, y eso lleva a que ahí vaya una boya, todo un trabajo. Bueno, todo eso lo hacía vías navegables. ¿Cómo será que hemos llegado y no tenemos ni una lancha para hacer un relevamiento? ¿Qué es un relevamiento? De una boya a boya. Los compañeros están haciendo los relevamientos, que son 2, en el guardacosta de prefectura, o una lancha que le presta Hidrovía, que ellos suben y hacen su trabajo, ¿no? Pero nos hemos quedado desmantelados de todo, Se robaron todo. Me cabe la duda de decir que se robaron todo, desde pontones, lo que es embarcaciones, dragas nuestras en el muelle. La mitad del muelle se lo dieron a Hidrovía, la otra mitad quedó todo con cosas viejas, están todas viejas, embarcaciones, están todo rotos, los motores, todo. Nosotros nos dividimos con la sede central, que se encuentra en Buenos Aires, tenemos la central ahí, y dependemos de distintas delegaciones, como por ejemplo Paraná Superior, que es Corrientes, los compañeros de Corrientes tuvieron mucho tiempo porque los querían cerrar. Paraná Medio, que está
en Paraná, la ciudad de Paraná. Paraná Inferior, que somos nosotros, Rosario, Concepción del Uruguay, en la sede de Concepción, y Bahía Blanca y Quequén. Bahía Blanca y Quequén cerró, Concepción del Uruguay cerró, y no sé si nosotros en cualquier momento nos hacen un cierre administrativo también. Corrientes también, los compañeros de ATE han estado luchando mucho por el tema del sector, defendiendo al sector, unido con los otros gremios que se encuentran UPCN y el CIPEDIT, que es el Sindicato de Dragado y Balizamiento. Somos los 3 sindicatos que están metidos en vías navegables. La gente que, tanto el subsecretario de Puertos, Vía Navegable, que van cambiando con todas estas políticas y cambios políticos que hemos tenido, te escuchan, pero nadie dice nada. A fin de año dijeron que iban a cerrar todo. Todavía, gracias a Dios, estamos subsistiendo, cobrando nuestro sueldo. Somos CINET, agentes CINET. Primero nos habían puesto en la época del gobierno anterior, de Macri, nos habían puesto un ex militar como jefe. Peleamos para ver si lo podíamos sacar, no lo pudimos sacar. Ahora nos enteramos que el día primero, a puertas cerradas, solamente una persona del CIPEDIT estuvo presente, del Sindicato de Dragado y Balizamiento, firmaron un y tenemos una jefa nueva. El personal no tenemos conocimiento de eso. Y bueno, y estamos tratando de subsistir. Es muy doloroso lo que les digo, porque muchos compañeros se han ido muy mal, no quieren ni volver ni para pasar a tomar un mate, porque tantos años de trabajo, como les vuelvo a repetir, toda una vida por delante, nos están dejando de caer, pero mal, y nadie hace nada. Nadie hace nada, ni a nivel nacional, ni en ningún lado. Por eso desde ATE queremos ver si podemos hacer reflotar, no te digo la flota, pero por lo menos el personal terrestre que quedan. Los compañeros que están contratados, pero los tomó UPCN, nunca nos dieron participación a ATE, no le dieron para meter a nadie, ni al hijo del compañero jubilado, ni al hijo del compañero fallecido, nadie. Los compañeros que están los hizo entrar vía Buenos Aires, que es la central nuestra, UPCN. ATE nunca pudo, y yo hasta el día de hoy no sé quién es el paritario nuestro, quién fue nuestro paritario. Siempre decían que no sabían quién podía ser, así que nunca tuvimos conocimiento de eso. Eso lo estuve hablando con Fernando Peirano, a ver si averigua quién es el paritario nuestro, porque estamos con sueldos muy bajos, menos de 30.000 pesos, una persona que tiene más de 30 años de servicio. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, discúlpenme si me expliqué mucho. Gracias. No, venimos de 10 con los tiempos, así que no hay problema. Bueno, Grichela también es, además de ser de Vía Navegable, la compañera de la Secretaria de Acción Social de la seccional Rosario, de ATE seccional Rosario. Bueno, ahí le vamos a pasar la palabra a Fernando Peirano, compañero adjunto, que también tiene interesantes cosas para decir de cuáles son los proyectos a veces de los estados nacionales para nuestros sectores de trabajo, que nosotros consideramos esenciales y bueno, para el Estado a veces no es tan así, o para los que gobiernan el Estado no es tan así. Fer. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Celebro esta charla de debate. Primero, para empezar, con una continuidad con lo que dice la compañera Griselda, la destrucción de las empresas y los servicios estatales en las costas del río Paraná, que no son de casualidad. Yo pertenezco a una fábrica estatal, Fábrica Militar Félix Beltrán, en las costas del río Paraná, de 108 hectáreas, entre Bermúdez y Beltrán, al lado del batallón de regimiento. Pero contar un poco que esto tiene una intencionalidad clara, que va avanzando. Nosotros en el periodo que viene de la Macri, ni bien comienza, tuvimos nuestra fábrica vecina, Arcín, que fue cerrada en febrero del 2016. Eso fue ya el comienzo de un embate de que veíamos al lejano futuro la defensa de nuestro terreno en las costas del río, algo que siempre nos habían enseñado nuestros viejos fabriqueros, de que eso también era un negocio inmobiliario
y que teníamos que tenerlo muy en cuenta cuando alguno que otro venía a ofrecer algún proyecto, venía a hacer estudios y demás, para tenerlo en cuenta. A través de ese lapso de tiempo, tuvimos que resistir, bueno, una de las peores épocas que nos tocó a los más jóvenes, pero que nos advertían los más grandes fabriqueros, que fue la era de Macri. ¿No? A pesar de los despidos y demás, cuando cambia la figura de fabricaciones militares a sociedad del Estado, a los 2 meses, el ente de revolución conurbano, o sea, un órgano impulsor de la elaboración, de desarrollo y ejecución de proyectos a gran escala metropolitano, como es el ECOM, presenta un proyecto de un paseo ribereño, en lo cual abarcaba 4 kilómetros en nuestras costas del río Paraná, diciendo y adjudicando ello que era para proteger esas vías, sin saber el futuro de nosotros, pero ya con la intuición nosotros, justamente pasando por los polorines, por los arsenales, por lugares muy sensibles y de gran importancia y peligrosidad, de un paseo ribereño, una avenida de la costa y demás. La urbanización, directamente como primer punta, a lo que viene después, que siempre sabemos, nosotros donde estamos, tenemos la capacidad del muelle de que entre en Panamá. Inclusive en algún momento, nuestro vecino, que es el batallón de Arsenales, Cristina de Fernández de Kirchner, anunciaba un polo agrotecnológico y demás. O sea, toda iniciativa que obviamente son negocios multinacionales. Lo que decía Griselda también, ver tanto en el puerto de Buenos Aires, en algún momento la isla de Maciel, o vías navegables en corriente, con un proyecto como el Delta del Tigre y demás, en negocios inmobiliarios, veíamos e intuíamos eso. Salimos a denunciarlo y a hablar con los intendentes en ese momento, inclusive en Beltrán, en esa parte de los batallones, decían de hacer una cárcel. Son juegos para empezar a hacer algo que termine con los grandes negocios de las multinacionales. Esto es una punta primero que hacen estos entes para después vender al mejor postor y llevar adelante una avanzada y sacar, porque esto no es casualidad, el plan que tenían con fabricaciones militares era claramente la fracción y el desplazamiento. Cuando hablo de esto, ser sociedad del Estado es el principio de una privatización. Pero para eso, ligado a la defensa y a la seguridad en lo que respecta a nuestras áreas productivas, obviamente el plan primero de fraccionamiento. Como fraccionamiento, en algún momento, lo que tenían pensado de las áreas productivas, llevarlas al lado de General Motors, donde hay un parque industrial en la entrada de Rosario, llevarlas a Maciel, a otra área productiva, fraccionar por un convenio colectivo y discutirlo por ramas, o sea, la sindicalización se empieza a discutir con otros gremios, textiles, metalmecánicos, de diferentes maneras, de que a vos llevaban al trabajador a que lo vayan a formar, le dan esa zanahoria de que vaya a formar a otros trabajadores y terminan siendo trabajadores regionales y fraccionándote, en lo cual es muy difícil hasta la sindicalización, se convierte en un gran reto, porque no hace falta nombrar que hay otros gremios que al mejor postor las empresas pueden acomodarlos y llevar adelante su plan. Obviamente que seguimos respaldando este predio, seguimos ejerciendo proyectos y demás. Justamente hace un rato estuvimos con el directorio de fabricaciones militares por la reactivación de FANASUR, la reincorporación de los despedidos y la proyección productiva de las fabricaciones militares. Pero en ese lapso de la era de Macri, no solo Arcin, sino que Verbano también sufrió un cierre, ahora se está casi reactivando, la empresa Guerrero, varias empresas que van perdiendo y que son industriales, que quedan muchos puestos de trabajo a partir de 160, 400, 600 personas, para empezar a implementar esto. Esto es una avanzada, y por ahí la molestia, como en vía navegable, un lugar tal histórico y al lugar estratégico, está sobre una arteria, que es la calle 27 de Febrero, y el río, en lo cual podría tener un proyecto
realmente productivo para lo que viene y poder reactivar ese sector, obviamente, y no dejarlo en manos de que esto tenga una decadencia, en la cual comentaba la compañera anterior, y lo de fabricaciones militares obviamente lo mismo, y tratar ofensivamente de sacar proyectos ahora de ley con el compra argentino y demás, que nos garantice que si en algún momento cíclicamente pueda volver un gobierno liberal, tener las protecciones correspondientes para estar resguardados con estrategias ofensivas como en el 2014 fue, que no queden sujetas a privatizaciones. Más o menos en consiguiente a lo que decía Griselda, es como van incidiendo en proyectos que no fue casualidad, ni bien sacamos la ley social del Estado, cambio de figura jurídica, de meter un proyecto de un paseo ribereño. Estas cuestiones en la costa del río Paraná van pasando con diferentes estrategias. Por eso, en continuidad con lo que decía la compañera, la destrucción de las empresas y los servicios estatales en este sentido, y por pertenecer a ATE, un gremio que justamente nuclea a los trabajadores estatales. Esto más o menos para redondear en el plano de las cuestiones que más o menos estamos viendo y de llevar adelante proyectos para la reactivación de estos sectores. Muchas gracias. Bueno, venimos perfecto con los tiempos. Bueno, ahora van a venir las compañeras, son dos compañeras que vienen de la universidad, son estudiantes, para tener esa charla que queremos mezclar entre estudiantes y trabajadores para pensar la Argentina que tenemos que imponerle al capital. Ahí va a hablar Sofía de Humanidad de Arte, de la agrupación Aire, y Macarena de Agrarias. Yo me corro y las dejo a las compañeras. Bueno, acá estamos. Disculpen. Bueno, para arrancar, buenas tardes a todos. Yo quería arrancar un poco presentando nuestro espacio, digamos, a quienes por quienes estoy hablando. Somos de AIRE, Articulación Independiente Regional, un grupo de agrupaciones estudiantiles independientes que estamos en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Humanidades y Artes, donde conducimos el Centro de Estudiantes desde el año 2015. Así que un poco presentarnos y enmarcar un poco también lo que es nuestra militancia, nuestra estrategia independiente, que es nuestro modo de construir en la universidad, y bueno, que también hoy nos trae a querer discutir con el resto de organizaciones y con demás que hoy estamos acá presentes. Un poco queríamos hacer una pequeña historización sobre lo que es la educación superior. Sabemos que, bueno, desde su creación la universidad ha estado, digamos, subordinada a intereses de lo que la burguesía dominante de cada momento histórico fue imponiendo. Específicamente en los últimos años, podemos ubicar en los años 90 como el momento más crítico de la educación, donde, bueno, a partir de lo que sabemos del neoliberalismo, digamos, implantado en nuestro país, se aprueba una serie de leyes, como es sobre todo la Ley de Educación Superior, la Ley Federal de Educación, que hace que, bueno, nuestra educación empiece a fragmentarse, a hacerse cada vez más mercantilista, digamos, con un perfil bien enfocado hacia el mercado, donde justamente empiezan a haber otros actores influenciando nuestros planes de estudio, nuestros perfiles académicos, y bueno, si bien podemos ubicar, bueno, un gran desfinanciamiento en los 90, y bueno, una mejora a partir del año 2003, con algunas políticas públicas más importantes y algo más de financiamiento, y algunas universidades nacionales públicas nuevas. Bueno, sabemos que en los últimos 4 años esto de nuevo decayó, el financiamiento a la educación pública fue menor, y sí, pero sin embargo, digamos, lo que es la Ley de Educación Superior, que es la ley que rige sobre todo nuestros planes de estudios, no se ha modificado. Sabemos que lo que se viene, a su vez se viene una reforma dentro de poco, pero donde también hay fundaciones del exterior, como de Estados Unidos, queriendo modificar también nuestra Ley de Educación Superior actual. Y un poco este contexto para decir que, bueno, que nuestros planes de estudio, nuestros perfiles académicos como futuros profesionales,
que vamos a salir de la universidad pública, están, digamos, encaminados y coaccionados por lo que son los intereses de grandes grupos económicos. Lo podemos ver más patente por ahí en el área de salud, con algunas empresas conocidas como Bayer, o también en la Facultad de Ciencias Agrarias con empresas como Monsanto, y un poco esto, digamos, lo que nosotros vemos es que nos permite a su vez discutir lo que es la universidad totalmente disociada de nuestras demandas sociales. Es una universidad que apunta cada vez hacia un academicismo y un mercantilismo de parte de sus egresados y egresadas, que aleja en realidad a las demandas reales de nuestra sociedad, las demandas de nuestro pueblo. Sabemos que esto es lo que produce que otros grupos económicos, que otros por fuera de nosotros estén reglamentando y rigiendo nuestra educación pública. Y en relación un poco al tema de hoy, a lo que estamos discutiendo con otras organizaciones del polo productivo que representa lo que es el Gran Rosario, queríamos traer la discusión de que, bueno, nuestra Universidad Nacional también se encuentra en este lugar, no solo, digamos, estamos físicamente muy cercanos, pero a su vez, bueno, formamos parte de este círculo que produce profesionales de una determinada manera, que es la que vemos que es extranjerizada, que no es con intereses propios, y un poco queríamos traer a discusión que bueno, somos un poco estas organizaciones, estos sectores, los que tenemos que estar pensando una alternativa a este modelo productivo que tenemos hoy, una manera más soberana de poder incluso cuidar nuestros propios recursos naturales, nuestras propias infraestructuras estatales, como venían hablando los compañeros de otros sindicatos, nuestros propios trabajadores. Sabemos que todo lo que se extrae de nuestro país también es a costa de trabajadores precarizados, y todo eso, digamos, creemos que lo tenemos que poder discutir entre todas estas organizaciones que formamos parte de este polo productivo que está dentro de una red más global, digamos, y que es difícil de por ahí a veces dimensionarlo, pero que es una tarea nuestra, digamos, como organizaciones, el poder discutir juntos un plan, discutir un modelo más soberano, más propio, más popular, digamos, y bueno, por ahí la universidad a veces queda como un poco, eso, no tan enganchada en estas discusiones, pero entendemos que bueno, somos actores que tenemos que dar nuestras luchas en el tema de cambiar nuestros planes de estudios, en poder pensar algunas nuestras propias luchas académicas, por así decirlo, pero también el movimiento estudiantil es una gran herramienta que tenemos para poder articular entre estos sectores, poder ser nosotros quienes articulemos con otras organizaciones que están dentro de ese circuito productivo, también con otras organizaciones por fuera, y un poco traer esa tarea a esto, digamos, traer esa discusión a este encuentro que nos parecía muy rico poder ponerlo sobre la mesa, y poder, digamos, quedar también eso, como a disposición a poder abrir un poco el abanico de lo que pensemos para hacer, ¿no? Porque también está bueno pensar alternativas y ponernos en acción, y poner a la universidad, digamos, en un plano como actores posibles de transformación, junto con los trabajadores y con organizaciones sociales. Acá está una compañera también de la Facultad de Ciencias Agrarias, que también va a hablar, si tú quieres. Buenas tardes, mi nombre es Macarena, yo soy estudiante de la licenciatura en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias, formo parte de GEA, una agrupación también independiente que es Grupo de Estudiantes Autoconvocados. Básicamente estoy acá hoy también por invitación de compañeros de AIRE, y nos interesa mucho esta idea de la que estuvo hablando Sofi recién, sobre pensar en cómo construimos el territorio para que responda a las necesidades del pueblo y no a los intereses del capital, básicamente. Las carreras productivas son consideradas muchas veces casi como si fuesen técnicas, como si la formación de profesionales no tuviese un carácter claramente político.
modelado por un paradigma de qué es lo que significa desarrollo, o sea, como si la formación de ingenieros e ingenieras agrónomas no estuviese condicionada por un determinado modelo de producción. Y nosotros en Agrarias, en este momento, bueno, ahora en este momento no, por la situación de pandemia, pero este año íbamos a estar dando una discusión fuerte, que es la discusión sobre los cambios de planes de estudio en ciencias agrarias desde el año 2000, no se cambian los planes de estudio, y el problema es básicamente que las carreras de la facultad, tanto la licenciatura como la ingeniería, están pensadas para ser funcionales a lo que es el agronegocio, porque todo lo que sale por los puertos del cordón industrial y de la ciudad de Rosario es producido en el resto del país, y en el campo se está dando un proceso se está transformando en un desierto verde, no solo porque cada vez se reduce más la variedad de cultivos o de actividades que se dan en el campo, sino también porque el campo se está quedando sin gente. O sea, si nosotros vamos siguiendo los resultados de los censos agropecuarios del 88 al 2018, que fue el último censo, si no me equivoco, se perdieron aproximadamente un 45% de los establecimientos productivos, y esa pérdida de establecimientos productivos no son tierras que se quedan sin cultivar, sino que son pequeños y medianos productores, principalmente de la agricultura familiar, la chacra, los chacareros, que pasan a productores medianos o productores grandes. O sea, en el campo hay un proceso muy fuerte de concentración de tierras que tiene que ver con el impulso de un modelo de agronegocio que tiene una fuerte dependencia de insumos y que está destinado fundamentalmente a la exportación. O sea, lo que vemos es que hay una integración vertical en todo lo que es la agroindustria, que lleva a que la producción en el territorio rural esté comandada por pools de siembra y por grandes capitales, que después sacan, sin que siquiera les cobren un impuesto a las ganancias, por puertos privados en el cordón industrial en el norte de Rosario. Y eso se puede llevar adelante en todo el territorio porque la facultad forma ingenieros e ingenieras para que vayan a ejecutar esas cosas como si fueran meras cuestiones técnicas. De hecho, o sea, hay docentes que, digamos, que son piolas y que ponen estos temas de manifiesto, pero no es algo que se aborde explícitamente en nuestro plan de estudio. O sea, ni en la ingeniería ni en la licenciatura se ven las personas o los trabajadores y las trabajadoras que se ven afectados por estos modelos. Si se tocan en alguna materia es porque quien la da está interesado en forma personal, pero después no es una temática que se aborde, y con lo que nos estamos quedando es con un campo desierto, con lo cual tenemos un territorio sobre el cual no podemos incidir, y gente aglomerada en las ciudades, porque la gente que se ve reducida a situaciones de pobreza porque les quitan el monte en el Chaco o en Salta, termina en las villas, en las ciudades, buscando algún otro trabajo. Bien, 11 segundos. Bueno, venimos muy bien con los tiempos, así que ahora vamos a poner al último expositor. El compañero Martín Ayerbe, si no me equivoco, está bien pronunciado, de Social 21, que bueno, va a ser la última exposición, y después abrimos la palabra a todos los compañeros que quieran preguntar o charlar o discutir. ¿Martín está o se fue? Bueno, no lo veo. Parece que se le desconectó. ¿Vos, Fer, lo ves? Está conectado, Martín. Ah, acá está, no lo veo, no lo veía. Martín. Bueno, mientras Martín... Mandale un mensaje, si Fer, o una llamadita, mientras a lo mejor se levantó al baño justo cuando antes que arrancara. Ahí está, ahí apareció de vuelta. Digo, compañero.
No le sale el micrófono, Carlos, fíjate. A lo mejor lo tenés silenciado. Martín, ¿estás escuchando? Acá con un problema del audio. A ver. Sí, estamos teniendo problemas ahí con el audio de Martín. Bueno, le voy explicando después la metodología, vamos a abrir todos los micrófonos, pero la idea es que los tengan cerrados para que no sea un gran caos y vayan pidiendo la palabra por vía de chat y yo se las voy a ir otorgando, así vamos a ir charlando a medida que todos los que quieran puedan ir hablando y compartiendo. Va a ser la metodología para que se nos haga tanto quilombo con el coso, que vayamos pidiendo la palabra y a medida que vamos la palabra yo se la doy, habilitan su micrófono y lo pueden decir. A ver si Martín pudo solucionarlo. Vemos que mueve la boca, Martín, pero no te escuchamos. No te escuchamos, Martín. Vemos que mueve la boca, pero no te escuchamos. No. Hacía así con la mano, pero no sé qué, porque no. No, como que le dé tiempo. Ah, bárbaro, que te dé tiempo. Bien. Bueno, si quieren ir anotándose para las preguntas posteriores o alguna pregunta en particular, porque ahí Martín está teniendo problemas con el micrófono y no. Ahí salió, a lo mejor sale y entra y puede tener un poquito más de micrófono. Habilitar los micrófonos, Carlos, y que si alguien quiere hacer una pregunta, pero vayan pidiendo la palabra acá por privado, que yo tengo el chat abierto para... Bueno, entonces activo. Bueno, ya que estoy también voy a hablar yo, sí, total. Para hablar pedo soy un campeón, así que no hay problema. Cada persona que quiera activar o decir algo tiene que activar su micrófono ahí en el ángulo. Sí. A medida que pidan la palabra, se la vamos a ir dando. Bueno, yo voy a decir algo mientras Martín se conecta también, que es lo que venimos charlando. Bueno, esto va surgiendo de pensamiento de discusión que creemos y consideramos que hay que dar un empuje a la política argentina de los estudiantes y los trabajadores, que somos los que seguimos construyendo y armando la sociedad, a pesar de los que nos quieren hacer creer los medios de comunicación o los capitales, que ellos son los que coordinan o llevan el país adelante. Nosotros sabemos más que nadie que los trabajadores seguimos siendo el motor de la historia, aunque suene viejo, sigue siendo lo mismo. Y pensamos esto desde esta perspectiva porque creemos que tenemos que dar la discusión para que después de esta pandemia todos sabemos que algo va a pasar y lo que no queremos que nos pase, que nos pasen por encima a los trabajadores, que vayan por los sindicatos, que vayan por las organizaciones estudiantiles. Sabemos que hay una claridad del capital que siempre están pensando en trabajar en contra de esto, de los derechos y de los logros de los trabajadores, y esto es una gran oportunidad para ellos. Pero como una gran oportunidad para ellos, también es una gran oportunidad para nosotros. Por eso nos parece que estas charlas y estas discusiones en lo colectivo, en cada rincón del país, hay compañeros de Córdoba, hay compañeros de distintos lados, es necesaria para que no solo quede en el debate, sino que cada lugar lo lleve a su terreno y podamos ser una gran posibilidad de política pública, digamos. Acá a ver si hay una pregunta. Tiene que... No. Tato hay un compañero, José Luis, me está explicando pero no. Ya es un problema que tiene con el audio, porque nosotros tenemos el audio habilitado. Teníamos el audio habilitado, ahora están todos, creo, habilitados. Si alguien quiere hacer una pregunta, decir alguna exposición o algo que piense, avíseme y ahí veo compañeros que claramente pelan cana y claramente tienen experiencia en esto, así que si quieren opinar o decir algo, son bienvenidos. Norberto, te veo que estás hablando, pero no te veo que no se escucha, así que probablemente no tenga habilitado el micrófono. Sí. No sé, para hablar. Ahí te escucho. ¿Sí? Sí, ahí se escucha. Ah, bueno. No te sientas, no fue para vos el de pelancana, pero bueno.
Sí, soy bastante canoso. Recién me incorporo porque estuve en otra actividad, pero bueno, pertenezco a un gremio CIPRU de Santa Fe y yo creo que sí, como vos decías, van a pasar cosas, van a cambiar muchas cosas porque vienen problemas muy graves económicos. Y bueno, los trabajadores, porque nosotros somos un gremio de profesionales de la salud, pero nos consideramos trabajadores como todo el mundo. Eso fue nuestra consigna desde que fundamos el gremio. Y bueno, sí, comparto con vos que los gremios, los trabajadores, tienen que seguir siendo el eje de cualquier política, especialmente política social, política económica, poder influir también en la parte económica, porque muchas veces nos llevan de la nariz y nos llevan mal. Así que, bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero un saludo de Santa Fe, todo de Santa Fe, y el gremio nuestro se llama CIPRU, pertenecemos a FESPROSA. Bueno, y todavía el compañero sabe que está teniendo problemas para volver. Carlos, ¿vos sabés si se está intentando conectar? ¿Pasa algo? Todavía no lo veo el compañero Martín. No, yo no lo veo, pero no sé si, porque viste que le tiene que pedir permiso a vos para entrar, no sé si... No, todavía no está el compañero. Bueno, alguien, Fede, si querés comentar algo vos también, que tenés tu perspectiva. Ahí podés hablar, Sí, ¿verdad? sí Ahí te dejamos hablar. Son bravos. Che, bueno, en primer lugar, buenas tardes para las compañeras y los compañeros. Yo soy Federico Giuliani, soy trabajador del SENASA, de la parte de sanidad animal, militante básicamente, y nos toca ser el secretario general de ATE y CTA Autónoma Provincia de Córdoba. En primer lugar, saludar a las y los compañeros de Rosario. La verdad que tengo un afecto muy profundo por Lorena, por vos, Juanpi, por el Fer. Y bueno, me parece que estaba bueno participar un rato de la charla y tirar algunos aportes y algunas valoraciones desde Córdoba. En primer lugar, hace muy poquitos días cumplimos un nuevo aniversario del Cordobazo, también del Rosariazo, del Correntinazo, en donde un poco lo planteaban recién las compañeras universitarias. Se dio esa unidad obrero-estudiantil que fue capaz de conmover a una sociedad, de generar un punto de inflexión en la Argentina, y si bien en ese momento no se cayó la dictadura, fue uno de los puntos claves para que después Onganía se vaya del poder. Sí destacar, por ejemplo, en Córdoba, ese movimiento obrero altamente calificado, proveniente de los sectores industriales, no existe más. Y esa clase, ese movimiento estudiantil, hijo de las y los trabajadores o de la clase obrera, tampoco está más. Es decir, el componente social de aquel momento es distinto, el sujeto es distinto. En Córdoba también pasó el industricidio y pasó una genocida dictadura cívico-militar que nos llevó los mejores cuadros, tanto en la dirigencia sindical como estudiantil y de las organizaciones políticas y revolucionarias. Decirles que en Córdoba hoy el modelo es netamente agroexportador, es una provincia muy rica, en donde se exportan alimentos al mundo, y en donde quien le marca la agenda al poder político de turno, en un primer momento al radicalismo cuando volvió la democracia, desde hace 20 años al peronismo, hoy con Schiaretti a la cabeza, que viene de mandarse una reforma previsional nefasta de manera express y virtual, es el famoso grupo de los 6, el G6, en donde está la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara Argentina de Construcción y la Federación Comercial y la UIA.
Es decir, ese grupo es el que le marca la agenda política al gobierno. Y en ese contexto, solamente decirles que, bueno, que acá quienes tienen el poder y definen las políticas son los Urquías, son los Pagani, productores de alimento, que van directamente a Rosario. Es más, yo soy de Río Cuarto, al sur de Córdoba, y acá a muy pocos kilómetros hay una aduana, hay un puerto seco, hay una aduana que directamente exporta cereales al mundo desde el interior, sin que hagan falta ningún tipo de ríos o de vías navegables. Así que solamente decirles eso, que el capitalismo sabemos que está en crisis, pero que no está acabado para nada. El otro día se lo preguntaban al Pepe Mujica y fue muy claro. El capitalismo se va a reciclar y va a encontrar otras formas seguramente, por lo cual me parece que es importante nosotros como campo popular, cómo nos reinventamos en ese contexto y buscamos nuevas formas de construcción que nos permitan que esta salida sea con más Estado y no con más mercado. Por eso entendemos que hoy está en debate todo, que nadie tiene la posta, me parece que nadie la tiene clara, ni el manual para dónde hay que ir, tampoco una vanguardia, y que hay que generar mucho debate, pero que sí está claro que el movimiento popular, desde las formas que podamos y cómo podamos, tenemos que seguir marcando la agenda, que el hambre es un crimen, que necesitamos y exigimos la reincorporación de los miles de despedidos en el Estado Nacional durante el macrismo, porque imagínense, hablando de comercio exterior y de alimentos y de soberanía, grandes áreas del Estado Nacional fueron desguazadas, la Secretaría de Agricultura Familiar, el SENASA, fabricaciones militares, la fábrica argentina de aviones acá en Córdoba. Así que, digo, con despedidos y despedidas del Estado Nacional no hay justicia social. Con hambre no hay justicia social. Por eso nosotros apostamos mucho a la unidad. De hecho, ahí veía el compañero Saitero, tenemos una gran relación y un vínculo muy estrecho con Daniel Jofra. Vienen de cerrar una paritaria ejemplar. Hace 5 años también supieron romper ese techo que habían impuesto a la paritaria con mucha pelea. Para nosotros son un reflejo de cómo hay que organizarse, de cuál es la dirigencia que tiene que llevar adelante la pelea. Y acá tenemos un vínculo muy, muy estrecho con el Sindicato de Aceiteros de Tancacha. Así que solamente desde Córdoba tirar esos aportes. Sé que ahí entró uno de los expositores, yo entré un rato a chusmear, pero sí me parece importante remarcar, de retomar en la agenda del campo popular, sea sindical, sea político, estudiantil o social, la necesidad de rearmar la región centro, esa región históricamente y políticamente que la conforman Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, me parece que es fundamental. Así que vaya nuestro saludo desde esta Córdoba convulsionada, rebelde, contradictoria y paradojal. Un abrazo grande y fraterno para las compañeras y los compañeros. Bien, ahí volvió Martín con un iWeb, fuiste a la compu y saltaste a un teléfono. Está la compañera también, secretaria general Lorena Almirón y Liliana Leye también escuchando la charla de acá de la seccional Rosario, la secretaria de organización y la secretaria general. Bueno, ahí le damos la palabra a Martín, que creo que ahora tiene audio. Bueno, tengo audio ahora. Perfecto. ¿Suena? Bueno, nosotros integramos Social 21, es una fuerza que es muy joven, tiene apenas 2 años y moneditas de existencia, con la perspectiva de presentarnos a elecciones y disputar la conducción del Estado. Para nosotros el eje de desarrollo de la nación es una ideología argentina, un verdadero modo de desarrollo que arranca con el campamento del Plumerillo con el general San Martín, que sigue con la nacionalización de la banca y el comercio exterior de Juan Manuel de Rosas, que continúa con Irigoyen y el mayor legado del patrimonio público argentino, que es la YPF 100% estatal, impenetrable a capital privado, y más de 300 empresas del Estado que empezamos a tener con Juan Perón. En esa línea nacional, el desarrollo ha sido siempre impulsado por la empresa estatal, porque antes de Somisa no había industria del acero argentino,
Antes de YPF no había industria del petróleo y antes de Astilleros Río Santiago no había industria naval de gran porte. Nuestra historia reciente, y me voy a remitir a nuestros viejos, es la línea que recupera Asociación Trabajadores del Estado, de Juan Horvath. A partir de la recuperación de AT, después se da en un determinado momento la creación de la CTA, a partir de, entendemos nosotros, la fuerte energía que dio la victoria contra el proceso de privatización de Astilleros Río Santiago. Desde ahí nosotros construimos esta línea política a partir de Germán Abdala, Ángel Cadelli de Astilleros Río Santiago y los petizos de Peirano y el negro Jorge Acedo, queridos compañeros nuestros que impulsaron la línea de defensa de las empresas del Estado en la década del 90. Bueno, luego de la victoria contra el proceso de privatización de Río Santiago, nos dimos una política ya no solo de resistencia, sino de ataque contra las multinacionales del comercio exterior que se expresan a través de sus navieras, Cargill, Continental, André, Bunge, como sus containeras, Hamburg Süd, Mediterranean Shipping Company, Maersk Sealand, Hapag-Lloyd, etc. Apenas 5 navieras dominan los graneles y 9 containeras dominan el 90% de las cargas en contenedor, que son aproximadamente 1.200.000 contenedores que se mueven en el año en el país. En los 90 Menem nos revienta la reserva de carga, el derecho internacional de transportar la mitad de las cargas de importación y la mitad de exportación, nos destruye el Fondo de la Marina Mercante, donde teníamos el financiamiento para construir los buques en astilleros argentinos, y destruye ELMA. No la pudieron privatizar porque con Germán Abdala y Ángel Cadelli logramos frenar la privatización de ELMA y también con una activa participación de el negro Jorge Acedo y Peirano, que se logró constituir en la bicameral. En ese momento, cuando Germán estaba en el grupo de los 8, se logró frenar la privatización del ELMA, pero se vendieron sus barcos como chatarra por monedas y se la vació. Entonces nos quedamos sin empresa estatal de navegación. La supuesta burguesía nacional creyó que se iba a quedar con las cargas que abandonaba ELMA. Siamar, Astramar, del Ben y Marúa, que eran armadores privados nacionales, creyeron que se iban a comer los fletes de ELMA. Craso error. Craso error. Los fletes se los terminaron comiendo las multinacionales del comercio exterior y todas esas navieras terminaron cerrando. Atrás de ellas vino la caída de los astilleros privados, como es Astarza de la familia Alzogaray y Mestrina en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Tigre, Príncipe Mengui Penco, Alianza y Sanín, en la ribera sur del Riachuelo, en Barracas al Sur, Avellaneda, y Astillero Corrientes de Buñisqui, que tampoco tiene actividad. Entonces, la política que nos dimos son 2 proyectos de ley que actualmente tienen estado parlamentario, que con eso arrancamos, que son transporte por agua con reserva de carga, tiene estado parlamentario del año 2002, es una política que tiene origen en el astillero Río Santiago, pero que cruza las fronteras de la fábrica e incluso las fronteras gremiales de Asociación Trabajadores del Estado. Y esa política hoy está siendo impulsada por un conjunto de argentinos que mayoritariamente no son trabajadores del Estado, no son de ATE, sí de la CTA, por la política amplia que la CTA se dio en un momento de ir al encuentro con los desocupados, con los trabajadores en negro y con todos los trabajadores argentinos, más allá de que tuvieran encuadramiento gremial o no. Y en ese momento se impulsa transporte por agua con reserva de carga, que es recuperar la mitad de los fletes de importación y la mitad de exportación para buques de bandera nacional. Con eso nosotros
terminaríamos con el quebranto de 7.000 millones de dólares que el país tiene en su balanza comercial. La balanza comercial de la Argentina está entre 60 y 70.000 millones de dólares al año, y 7.000 millones de dólares el país paga al extranjero por realizar los fletes que no realiza por sí mismo. Con la reserva de cargas realizaríamos 3.500 millones de dólares, la balanza quedaría estabilizada en cero, pero además estos 3.500 millones de dólares nos darían una ganancia limpia de pelo y barba de 1.500 millones de dólares al año aproximadamente, en promedio entre cargas containerizadas, petróleo y graneles. El segundo proyecto es Fondo de Desarrollo de Industria Naval. Con el FODIN nosotros le cobraríamos un gravamen del 2% a las multinacionales del comercio exterior, que eso nos daría un ingreso fiscal constante de 140 millones de dólares, que entre la cuota del armador de 40% de subsidio naval y el 60% de cuota por la construcción de buques en astilleros argentinos, se estabilizaría el fondo en unos 350 millones de dólares al año. Esto nos daría un financiamiento equivalente a la construcción de entre 5 y 7 buques Panamax, que son los que actúan, el tamaño que hoy está operando en el Paraná, 200 y pico metros de largo, 32 metros de ancho, el máximo que resiste el canal de Panamá antes de su ampliación, y con el calado que se está operando hoy en la cuenca del Paraná. Es suficiente. Ese tipo de buque debería ser construido en astilleros argentinos, y el Plan Naval Argentino que hemos creado allá por el año 2010 establece la necesidad de tener 118 graneleros, 39 petroleros y 14 buques portacontenedores, que es el tamaño de la Marina Mercante Argentina para realizar esa reserva de carga del 50% del movimiento total. Bueno, ¿y quién va a navegar? Sería la gran pregunta que falta. Bueno, para eso se necesita volver a un armador nacional. Los privados, la burguesía nacional, no tienen ni la voluntad, ni mucho menos la fuerza, y tampoco el factor de escala para poder disputar a estos grandes monstruos que hace 500 años que dominan la navegación de ultramar, disputarle el mercado de cargas. Entonces necesitamos del actor estatal, así como YPF en el petróleo, como Astillero Río Santiago en la construcción naval, así como Somisa en el acero, así como las fábricas militares, así como la Petroquímica General Mosconi o la Petroquímica Bahía Blanca, que son las que marcaron el rumbo del proceso productivo argentino con su cadena de valor de pequeña y mediana empresa asociada. Se necesita de una naviera estatal, y para eso el proyecto de ley, que también tiene estado parlamentario, que es ELMA 21, Empresa de Líneas Multimodales Argentina. Ya no una ELMA marítima como supimos tener, porque a partir de la década del 60, el movimiento de cargas internacionales se transformó profundamente y todas las empresas se reconvirtieron en multimodales. Estas navieras, que dominaron 500 años la navegación de ultramar, empezaron a absorber redes ferroviarias, a tener flota de camiones, a operar con barcazas, a operar con aviones, y esto da un servicio de transporte multimodal que la Argentina, para ponerse a la par de estas multinacionales del comercio exterior, necesita tener una empresa que opere en toda la cadena de valor de transporte. Que levante con los camiones la cosecha en el campo, que la transfiera en una maniobra en la playa ferroviaria al ferrocarril, que del ferrocarril llegue al puerto y en la terminal ferroportuaria cargue al buque, y dominar toda la cadena de valor del transporte y no solamente la marítima. Entonces, ELMA 21 es el tercer proyecto que constituye ese trípode de soberanía nacional que venimos impulsando desde la victoria contra la privatización del astillero Río Santiago, para que la Argentina vuelva a navegar, vuelva a construir esos barcos en astilleros nacionales y opere sobre el mercado de cargas que la reserva de carga tiene que recuperar para el país. Eso es a grandes rasgos como para presentarnos hoy con todos los compañeros que estamos compartiendo y conociéndonos por lo menos de nuestra parte en este momento, gracias a la invitación de Fernando Peirano, que nos hace parte de esta comunicación y este debate. Y bueno, en la concepción que venimos impulsando desde la década del 90 para que la Argentina vuelva a tener ejercicio de comercio exterior, lo planteamos en estos términos industriales porque hay mucho agite con respecto a la nacionalización del comercio exterior, que es una consigna argentina que tiene 150 años porque lo hizo Juan Manuel de Rosas, que es el primero que nacionalizó la banca de comercio exterior. Ahora,
el ejercicio de ese comercio exterior tiene un actor físico que es el buque, principalmente. No alcanza a contener una oficina en Puerto Madero. Eso es territorio enemigo. Lo que necesitamos es el actor físico que realiza el comercio exterior, que es el barco. Esto ya lo puso en discusión Perón en la década del 40, frente a los ingleses y el comercio de carnes. Los ingleses pagaban aproximadamente $300 la tonelada. Perón le dice, ahora van a pagar $600. Los ingleses dicen, es el doble de lo que vale. Perón les responde, no, en el mercado internacional de Chicago, la carne cotiza $700 la tonelada. Es menos del precio internacional. Los ingleses dicen, de este modo no compramos más carne. Perón les responde, bueno, vamos a ver quién aguanta más. Si ustedes que tienen el apetito o nosotros con nuestros buques con carga refrigerada. Porque donde no quieran comprar, ponemos proa a Rusia, a España, a África o a la patria grande del Caribe y la América del Sur, y la carne argentina, codiciada internacionalmente, va a tener precio y va a tener acuerdo bilateral y equilibrado para que la Argentina pueda realizar con su saldo exportable ese comercio internacional. Entonces, el actor físico del barco es lo que define el comercio exterior. Decía un argentino santafesino, cuando los países son libres, su política interna determina su comercio exterior. Cuando los países son colonia, es el comercio exterior el que determina su política interna. Esto que afirmó el Che Guevara hace más de medio siglo es una verdad tan vigente como cuando lo sentenció el Che. Entonces, si la Argentina está en un volumen de 140 millones de toneladas de producción agrícola y el pueblo se alimenta poco, caro y mal con apenas el 8% de la producción, el problema del hambre en la Argentina no tiene que ver con la producción, tiene que ver con el comercio exterior. Lo mismo con las importaciones. Importamos 30 millones de toneladas de productos de alto valor agregado de manufacturas industriales, de lo cual tampoco tenemos referencia de precio, porque las cámaras importadoras compran y venden en el país sin que nosotros sepamos cuál es el verdadero valor de las cosas en el mundo. Entonces, tener una marina mercante que lleve nuestras exportaciones y defienda nuestros precios en el mercado internacional, y tener una marina mercante que nos permita ir a buscar los insumos industriales, la maquinaria, el combustible que necesitamos allende los mares, nos permitiría a nosotros generar pactos bilaterales y equilibrados con las naciones y poder tener una referencia real de precios a través de los lotes económicos de transporte. Porque establecer la importación de máquinas y herramientas para nuestra industria a través de un lote económico de transporte significa cargar un barco a tope y generar una operación comercial de envergadura donde el costo unitario del producto que adquirimos en el mundo baje. En vez de comprar de a uno, comprar de a miles nos permitiría poder bajar el quebranto de la balanza comercial en importaciones y esos dólares reservarlos para otros temas. Entonces, para nosotros el plano de clivaje de la liberación nacional es qué hacer con el comercio exterior. Y para eso tenemos los 3 proyectos de ley con estado parlamentario que venimos hace 18 años presentando, estamos como en la resistencia peronista, hace 18 años que venimos impulsando los proyectos, y la partidocracia demoliberal argentina, de liberales y keynesianos, se hacen los pelotudos y no atienden este tema como corresponde, teniendo al astillero más grande de América Latina, como fue Astillero Río Santiago en su momento, listo para cumplir la misión que le encomendó Perón cuando lo creó, que es crear la marina mercante y la marina de guerra. Hoy el astillero está absolutamente paralizado, y el astillero está en manos de las rosquitas electorales, de los políticos profesionales, que en vez de terminar los 2 barcos que tenemos que entregarle a Venezuela, hacernos de la opción de traernos 2 de Niterói y de Brasil que están parados también ahí, y gatillar a nuestro favor la cláusula con Petróleos de Venezuela para hacer la opción de 2 buques más, el astillero está dedicado a reparar camas viejas del PAMI, que es un trabajo de herrería que encima le quita el laburo a la pobre gente que en los talleres de herrería de la región se gana la vida con una máquina de soldar y una moladora.
Entonces el astillero es una fábrica de alta complejidad que logró fabricar hasta la década en la década del 70, llegamos a fabricar grandes motores diésel bajo licencia de Fiat Grandi Motori Trieste de Italia, Sulzer de Suiza, MAN de Alemania, Burmester & Wain de Dinamarca, llegando al máximo nivel de complejidad en lo que es la industria naval, fabricando esos grandes bienes de capital que son los barcos, que quiero explicar, y con esto no sé si ya me excedí del tiempo, pero quisiera explicar cuál es la cadena de valor de la industria naval, porque hay muchos de los compañeros acá reunidos que son fierreros como nosotros, y quisiera manifestar esto. La chatarra naval es muy codiciada en el mundo, en la industria. ¿Por qué? Porque es baja en fósforo, es baja en azufre, que son contaminantes, pero también es baja en carbono. El bajo carbono que tiene, si nosotros solo lo podemos obtener de la chatarra naval, porque reducir carbono del acero de otro origen es muy costoso. Hay que reducir con oxígeno y lo hace muy costoso. Por eso la chatarra naval es codiciada. Eso cotiza 10 centavos de dólar por kilo. Si nosotros la fundimos y hacemos chapa naval para hacer buque, por ejemplo, o motor, obtenemos $1 por kilo, multiplicamos por 10. Si con esa chapa hacemos casco o casillaje de un barco, un trabajo de calderería, eso sube a $3 por kilo, lo podemos cobrar $3 por kilo. Si nosotros ese acero hiciéramos una pieza fundida como un barbotín, por ejemplo, podríamos obtener $5 por kilo. Si esa pieza fuera fundida y forjada con un martinete, podríamos obtener $7 por kilo, en el caso de un ancla o de una biela, por ejemplo. Si además nosotros la mecanizáramos, podríamos obtener por el mecanizado de esa pieza entre $9 y $12 por kilo. Pero si además esa pieza, biela, un cigüeñal, pudiéramos integrar una máquina compleja como es un motor, un motogenerador o un motocompresor, podríamos obtener entre 18 y 28 dólares por kilo. No hay LELIQ, no hay LEVAC, no hay contado con liqui, no hay un carajo de especulación financiera que nos dé el 2.800% de valor, como nos da esta cadena de valor del acero. Y ahí no hay ningún especulador financiero, ahí están todos los compañeros de todos los oficios, los fundidores, los noyeros, los forjadores, los soldadores, los mecánicos, los pintores, los electricistas, todos los oficios con los cuales los argentinos nos ganamos la vida todos los días y llevamos el pan a la mesa, que está dentro de esa cadena del acero naval que tenemos que recuperar. Porque ese es el modo argentino de producción que llegó a integrar en grandes motores diésel, bajo licencias internacionales, el 75% del valor en la década del 70. Eso lo hicimos y eso es lo que debemos volver a hacer. Bueno, muy bien, Martín, muchas gracias. Abrimos las preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, les dije que me pidan acá por el chat, cualquier cosa. Yo tenía una pregunta para Marco, pero justo se tuvo que ir, tenía una reunión de comisión directiva, mandó saludos, igual Fede, que también tuvo una reunión y mandó saludos. Tenía una pregunta para Marco, que la voy a hacer igual para que quede, en algún momento la vamos a contestar, porque yo soy de Arequito, capital nacional de la soja, centro sojero del país, ahí hay soja y maquinaria agrícola. Y sé de trabajadores de distintas industrias que tienen que ver con el agro, digamos. Y yo sé que el 5%, que hemos charlado con algunos de los compañeros que estamos acá reunidos, el 5% de lo que es una máquina representa todo el gasto y otros. Juan Pablo, estás teniendo problema con el audio. ¿Yo? Sí. Sí, medio que se me había cortado, pero... Y ahora es como así, un poco raro. Lento. A vos también te escucho lento, ¿sí?
Sí, Bueno. debo tener poca señal, capaz. ¿Se me escucha ahora mejor? Se escucha, se escucha. Bueno, lo que decía era que en una máquina agrícola el 5% del valor de la máquina de mercado representa el salario de los trabajadores. El salario y otras cositas que están agregadas ahí que tienen que ver todo con los trabajadores, accidentes y demás. Si el 5% de la máquina representa el costo de los trabajadores, yo le quería preguntar a Marcos, ¿cuánto representa eso que le sacan los aceiteros, que parece un montón? ¿Cuánto le representa a Cargill, Bunge y a todas las empresas aceiteras? Si representa, si yo tengo el cálculo, representa el 5%, representa menos, porque esa empresa gana mucho más que una metalmecánica de la zona que genera una cosechadora, un ligador o una máquina sembradora. Yo estoy seguro que debe ser mucho menos el porcentaje que los compañeros aceiteros no llegan ni al 5% de la quita de la ganancia de estos personajes. Bueno, era la pregunta que quería tirar yo pero bueno, Marcos se tuvo que ir a la reunión de comisión directiva y quedé con eso, pero bueno, es para pensar si una máquina agrícola que tiene un montón de cuestiones se lleva el 5% de la riqueza de lo que es la máquina en general, no me quiero imaginar, no creo que sinceramente represente el 1% de la ganancia de Cargill, lo que saca aceitero, pero bueno, estaría bueno que eso lo conteste Marcos. No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, no está. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguno acá? Sí, todavía tenemos 40 y pico de comentados. ¿Alguno quiere decir algo, alguna intervención? Si no, damos por terminada la primera y vemos cuando organizamos otra de estas. No sé, Julián ahí, Virgen María, que siempre está atento y tiene alguna cosita para decir. ¿Se me está escuchando? ¿Se me está escuchando o estoy en nada? A ver si entro por acá. Juan Pablo, quería hacer una acotación de lo que estaba diciendo Martín. Nosotros con respecto a las embarcaciones, que las querían mandar todas de desguace, y sobre todo algunas embarcaciones que estaban bien, unas dragas que vinieron de España con motor cortador, todas buenísimas, sobre todo están mejor las de Buenos Aires y las de Corrientes. Nosotros tenemos un desastre, las dragas nuestras que tienen números, las tenemos en la 400 uno de las dragas, pero que a nosotros nos mandaron un tasador general de la Nación para las embarcaciones. Y recién pensaba, con lo que decía este compañero, que $1 la tonelada, a $1 la tonelada vendían, y vos lo que me estabas comentando recién, Martín, de lo que tiene fósforo, lo que no tiene fósforo, el tema de lo que son las embarcaciones. Al Estado, $1 la tonelada se la cobraron. Así que mirá, no sé quién era el que estaba en ese curro y se llenó bastante los bolsillos. No, eso era lo que quería decir nada más. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo soy Julieta, soy egresada de Humanidades, en algún momento parte del Centro de Estudiantes. En realidad me había quedado pensando en algunas cuestiones que se fueron diciendo. No abro la cámara porque se pierde un poco más de señal. Pero nada, me parecía muy interesante como, en principio, el encuentro y la heterogeneidad de sectores, ¿no? Que quizás unilateralmente algunos
nada, nos hemos ido cruzando, con otros no, pero me parece que salió una actividad muy interesante en ese sentido, y que está bueno porque también en este contexto donde claramente la crisis, no el coronavirus, ¿no? La crisis del sistema que cada vez se siente más en este contexto, sí, que generó la cuarentena. Nada, me parece que nos puso a todos como a pensar un poco más de qué manera nos afectaba en conjunto. Quizá, digo, una lógica que siempre se va produciendo y que el neoliberalismo mismo produce, es que cada sector del trabajo, bueno, los estudiantes en general, nos metamos para adentro, y obviamente las crisis económicas también hace que los problemas gremiales se vuelvan un poco más urgentes. Y nada, me parece esto es muy interesante en principio que podamos como parar un poco la pelota y poder ver todos esos elementos en común que nos vienen afectando como pueblo, como trabajadores, como estudiantes en general. Y en ese sentido, yo creo que el compañero de Córdoba hacía referencia, bueno, al aniversario del Cordobazo, del Rosariazo, del Correntinazo, y también marcando esta distinción, ¿no?, respecto del sujeto social, el sujeto político, y me parece que en ese sentido también es interesante cómo los distintos elementos que fueron aportando los expositores, nos permiten un poco compartir el análisis de por dónde viene pasando la discusión de lo estratégico del modelo económico en este momento, para pensar, también qué actores se vuelven quizás un poco más estratégicos, entre comillas, para enfrentar la lucha. Y ahí, también se marcaba esto de la importancia del territorio y de poder pensar más allá de las ciudades, ¿no?, los corredores que el propio mercado, que la propia economía nos impone, pero también pensarlo quizás como corredores para poder articular la política, para poder articular las luchas en conjunto. Y bueno, y en ese sentido, como esto, lo estratégico que también se vuelve, o se puede traducir, me parece, en tarea en cada uno de los territorios en particular, en las ciudades, en las regiones, y en los propios territorios de lucha, los gremios, los lugares de trabajo de cada uno, la universidad en nuestro caso, pero también que devuelve un conjunto de tareas, me parece, para poder justamente trascender eso que es lo cotidiano y lo que nos impulsa a la lucha todos los días, pero que tiene que ver con pensar los frentes sociales, más en general. Y me parece que ahí el compañero lo decía con mucha claridad, nos faltan una cantidad de cuadros políticos, ¿no? La dictadura en principio, o las dictaduras, y después el neoliberalismo también con la crisis económica arrasadora, contribuyó mucho en eso, y quizá ahí hay una primera tarea, de cómo reconstruir ese tejido y ese cuerpo militante, y lo planteo también como una tarea, entendiendo que muchos de nosotros y nosotras somos militantes sociales, políticos, gremiales. Una primera tarea que me parece muy importante, cómo poder reconstruir ese tejido y ese conjunto de cuadros que articulen las luchas, y atado a eso, de empezar a ponernos en agenda quizás, o a romper la agenda cotidiana, y poder generar iniciativas, actividades, acciones concretas de lucha que puedan cruzar los frentes y que nos potencien, ¿no? Que la unidad, entre comillas, deje de ser un eslogan y empiece a transformarse en acciones concretas, para también esto que aparece, a veces como algo dicho, que la crisis es oportunidad, sea una oportunidad real. Sabemos que la crisis es lo inevitable, pero a la vez la oportunidad lo es, en tanto los militantes hagamos algo con eso. Y en eso me parece que hay un desafío importante, y quería decir algo más, que me lo estoy olvidando. Bueno, no, en eso. Me parece que como quería rescatar la importancia de poder traducir eso en tareas concretas, de poder trascender un poco lo territorial,
Y en ese sentido, sí, respecto al sector del que vengo y quizá en relación a lo que decían las compañeras de la universidad, creo que la universidad sí tiene una tarea y una deuda importante, y que también sería interesante que los mismos trabajadores y trabajadoras, digo, formen parte de esa discusión, que así como nosotros también discutimos, después como graduados insertos en las empresas y demás, o formamos parte del mundo del trabajo, también haya un ida y vuelta y haya eso, espacios donde el conjunto de los trabajadores puedan plantear para qué forma universitario la universidad, ¿no? Como parte también de otro momento quizá donde podamos avanzar en esas discusiones, pero que me parece que lo estratégico del sector en este momento merita también a que deje de ser una discusión interna y que deje de ser vista como un espacio solamente con mucha legitimidad social, y que pueda empezar a producir realmente conocimientos en favor o favorable a los intereses de los sectores populares. Así que nada, eso, tirar algunos elementos para continuar con el debate y sobre todo para que se sigan repitiendo estos encuentros o posibles otros o acciones en conjunto. Bien, quiero decirles también que la charla va a quedar grabada, así que cualquiera que la pida o la quiera, se la podemos mandar después. Ya está siendo grabada, va a ser grabada, ya está. Bueno, y si alguien quiere más, yo también quiero decir que por ahí, o sea, yo no pertenezco a Social 21, y a lo mejor uno es peronista, el otro es radical, hay agrupaciones universitarias y demás, pero yo creo que hay que tener un planteo político de ponernos de acuerdo en cosas básicas para empezar a discutirlo colectivamente, independientemente, cada uno en su partido, cada uno en su espacio, porque si no, nos quedamos sectorizados y el capital eso lo aprovecha, lo viene aprovechando hace 500 años y lo va a seguir aprovechando a medida que nosotros sigamos cada cual en nuestro rincón sin tratar de ponernos de acuerdo, independientemente de nuestra ideología, de nuestro pensamiento, nos llevan puestos, digamos. Y creo que hay que darse ese pensamiento independientemente de la distinta ideología que tenemos. Claramente todos los que estamos acá somos trabajadores, somos estudiantes y pretendemos un país un poco mejor de lo que tenemos. En realidad, un país mucho mejor del que tenemos porque tenemos las posibilidades, no somos una tierra árida y desierta en medio del océano sin pesca alrededor, sino que tenemos un potencial infernal y que podemos producir alimentos para 400 millones de habitantes y somos 40 millones y tenemos el 50%, después de la pandemia vamos a tener un 50% de pobreza. Hoy incluso hasta los trabajadores estatales y provinciales tenemos estamos al borde de no poder comprar los alimentos. Hoy una familia tipo necesita casi 26 mil pesos, casi 27 mil pesos para solo pagar alimentos, y los trabajadores estatales sin la paritaria abierta y demás, y estatales, provinciales, muchos municipios, ni hablar, no llegan, estamos cobrando entre 30.000 y 35.000 pesos, o sea, estamos al borde de no poder llegar a pagar los alimentos para una familia tipo, así que imaginémonos que tenemos que empezar a rediscutir todas estas cuestiones, si no va a ser muy complejo. Disculpen que como soy el que coordina, digo todo lo que quiero y hablo, pero bueno, está abierta la palabra, así que los que quieran opinar también pueden. Bueno, no sé si querés hacer algún aporte más, Martín, aprovechar que está todo el mundo en silencio, que vos te veo con ganas de hablar ahí. Bueno, en función de lo que vos planteás de la unidad política que necesitamos, bueno, nosotros en este momento hay un montón de jóvenes argentinos entre 20 y 30 años que han tomado las banderas de lucha y la propuesta política que tiene origen en Astillero Río Santiago, que no pertenecen a él, no se ganan el pan trabajando en el astillero, pero han tomado esa línea política que se expresa en los proyectos de ley que mencioné, en transporte por agua con reserva de carga, en FODIN y en ELMA 21, como causas sagradas de los argentinos, de las
banderas con las cuales los argentinos hemos luchado siempre por nuestra liberación, y siendo nosotros un país que produce, como vos mencionás, alimentos para más de 400 millones de seres humanos, la cuestión debe definirse a través de la nacionalización de comercio exterior. Y la línea que planteamos tiene que ver con una aplicación dentro de la ley argentina de los elementos que necesitamos recuperar, como la reserva de carga y el financiamiento naval, porque esto además de una facturación en dólares, que está en el orden de los 7.000 millones de dólares en el flete marítimo, es un montón de laburo, porque construir la marina mercante nos daría 150.000 puestos de trabajo para siempre en astilleros argentinos. 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para la hidrovía, es el tamaño de la flota que el país necesita. Esto da mucho laburo, los astilleros son padres de industria, generan un montón de laburo en la pequeña y mediana empresa, la calidad naval que se exige internacionalmente genera una mejora en el proceso productivo, una mejora en la calidad, porque hay que cumplir con normas internacionales de navegación, uno no hace un barco como uno quiere, hay que cumplir con normativas internacionales de calidad, y los argentinos este patrimonio lo tenemos, está en peligro. El astillero Río Santiago sigue bajo proceso de privatización después de 30 años. Nadie lo sacó del proceso de privatización en estos 30 años. El astillero es un extranjero en su propia tierra porque lo metieron dentro de una zona franca, para lo cual cuando el astillero fabrica un barco para un cliente o quiere comprar, adquirir de su cadena de valor argentina, de sus pymes, los insumos necesarios, tiene que realizar una operación de comercio exterior. Parece ridículo, pero a esto nos ha llevado la partidocracia demoliberal los últimos 30 años. Entonces, sacar al astillero de la zona franca, sacarlo del proceso de privatización en el cual se encuentra, cuando Menem sacó a privatizar las 27 empresas del área de defensa, en las cuales también estaban las fábricas militares, es una tarea que hay que realizar hoy, y que a nuestro entender debe ser parte de la política que debemos impulsar todos los argentinos honestos y patriotas, que queremos una Argentina libre y no una colonia de signo liberal norteamericana bajo la doctrina de Friedman o liberal keynesiana bajo la doctrina del lord inglés John Maynard Keynes. Hay una línea nacional que ha prevalecido históricamente sobre el imperialismo, que es la que expresaron San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, y en la década del 70, tanto la CGT de los argentinos, con Sergio Caracachó, radical, de YPF, Agustín Tosco, Izquierda, Tornero, de Luz y Fuerza, y Atilio López, de Cordobés, colectivero y peronista, mostraron una amplitud política. Aquí tenemos unas dudas. Junto con la tendencia que en la década del 70, que es lo que después la dictadura vino a masacrar. Ahora, en este plano, viejas consignas como nacionalizar la banca exterior, para nosotros tienen una aplicación práctica, recuperando reserva de carga, financiamiento, actividad naval y producción para la defensa, porque el astillero además es un gran constructor de armamento. Y los estándares de calidad que ha alcanzado construyendo 6 corbetas misilísticas bajo normas military de la NATO, componentes nucleares para Embalse Río Tercero, para Atucha, es una fábrica de alta complejidad que debería en este momento, junto con las fábricas militares, conducir el proceso económico del país, dándole a la pequeña y mediana empresa argentina conducción de obra, garantía de calidad y formación profesional para sus trabajadores. Bien. Ahí hay unos compañeros, Gasti que pidió la palabra, que quiere hacer un aporte. Hola, ¿cómo va? Acá estamos un grupo de compañeros, compañeros reunidos, participando también. Somos de AIRE. Eso, ya dice mi nombre ahí, soy Gastón, estudio trabajo social.
Y nada, también queríamos aportar, veníamos como discutiendo acá, mientras íbamos escuchando a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aportando. También esto, como volviendo a lo que tirabas vos, Juan Pablo, sobre lo importante también de ir construyendo, ¿no? Como un horizonte en común o discusiones en comunes que nos vayan encontrando también en la práctica. Y más que nada eso, también celebrando esta instancia que forma parte de esas iniciativas que van hacia ese camino, porque nada, digo, en otros espacios nos hemos cruzado todos estos distintos sectores, en solidaridad, en la lucha, en encuentro, en eso, ¿no? Ya sean marchas o en distintas iniciativas de lucha, pero nada, que requiere también, y es necesario poder profundizar y construir espacios que nos permitan también aunar y entre todos ir definiendo y construyendo quiénes son los enemigos, y me parece que esta también es la manera. Estoy segurísimo que la manera sería presencial también, lo importante también de vernos y de conocernos y encontrarnos, pero bueno, esta situación nos deja esta posibilidad y también está bueno tomarla. Y también eso, nos quedamos pensando por ahí en lo que aportaba el compañero anterior, Martín, y la Pepe, Julieta, y nada, también para pensar también por dónde seguir y cómo vamos construyendo también estos lazos, estos vínculos que sean quienes posibiliten construir esa fuerza social que haga posible y se acerque más, ¿no?, a poder ser nosotros quienes decidimos cuáles son los proyectos y de qué manera producimos y de qué manera también eso vamos construyendo nuestra cotidianidad. Y eso, y la pregunta de desde dónde partimos, ¿no? Que tiene que ver con eso, con cómo dejamos en evidencia cómo nuestra cotidianidad tiene esa relación, digo, lo que compartían también las compañeras hoy de la universidad respecto a la formación, lo que compartía el compañero aceitero, que tiene que ver también con su actividad cotidiana. Nada, pensar eso, como desde dónde construimos esa fuerza, y cómo pensamos, ¿no?, esta construcción de poder, que tiene que ver más que nada con eso, de abajo para arriba y no de arriba para abajo, que está bueno también, y que el hecho de ir encontrándonos va a ir como de alguna forma también construyendo ese proyecto, ese horizonte hacia el que vamos, pero como la tarea más urgente y principal de ir construyendo, ¿no?, estos vínculos que sostengan y construyan esa fuerza social que hagan posible todo esto, ¿no?, que veníamos charlando, digo, ni hablar que es prioritario ir construyendo y pensando un proyecto alternativo, ¿no?, pero principalmente voy a decir, bueno, cuáles son las tareas prioritarias y qué es lo necesario para poder ser nosotros quienes decidimos cuáles son los proyectos y de qué manera realizamos esto, que tiene que ver con eso, con la construcción de una fuerza social que posibilite que quienes decidamos seamos nosotros el pueblo, ¿no? Entonces, nada, como tirar eso para ir pensando también, que espero seamos, no sea la primera y última vez que nos veamos, sino que sigamos construyendo estos espacios y encontrándonos en la lucha cotidiana, que tiene que ver con eso, ir viendo cuáles son las estrategias y qué acción e iniciativa vamos construyendo para ir construyendo esa fuerza social necesaria también. Eso más que nada. ¿Más? Buenas, soy Macarena de nuevo de GEA, la estudiante de Agrarias. Yo quería aportar también, porque me parece que creo que la gran mayoría de quienes estamos acá estamos de acuerdo en que hay que avanzar hacia, no sé, más Estado y menos mercado, pero creo que sería interesante también discutir, tal vez a futuro, qué Estado queremos, porque en Agrarias, por ejemplo, lo que pasa es que tenemos Estado si hay una continuidad entre Cristina y Macri, es Lino Barañao, que fue el ministro de Ciencia y Tecnología, y si hay algo que no se vio reducido ni en el INTA, ni en CONICET durante la gestión de Macri,
fueron el financiamiento destinado a las líneas de investigación con todo lo que tiene que ver con el agronegocio. Y digo, o sea, es importante que podamos tener al Estado como referente y siendo soberano en el sector del comercio exterior, pero también es importante pensar que para qué vamos a destinar esas horas de trabajo, o a qué vamos a destinar esas industrias en las que haya mayor participación del Estado, o para qué vamos a tener ese comercio exterior, porque todos los granos que estamos sacando hoy y que se van en la panza de los barcos, no solo que no van a llenar panzas de personas, sino que además tienen unos impactos socioambientales bastante importantes en los territorios. Entonces tenemos que migrar hacia otros modelos de producción, también es muy necesario. O sea, si bien el trabajo es fuente de riqueza, ese trabajo se da sobre un ambiente, sobre una base biofísica que tenemos que poder conservar, y tenemos un país inmensamente rico, con una naturaleza extraordinaria, con muchísimos recursos naturales, pero al ritmo que los estamos usando, estamos como poniendo en riesgo su continuidad y la posibilidad de seguir sosteniendo una buena calidad de vida en el tiempo. Y creo que es necesario también cuestionarnos esto, de qué Estado vamos a tratar de tener, porque si no vamos a pasar de un extractivismo en manos de industrias a un extractivismo en manos del Estado, que va a seguir considerando a una gran parte del territorio nacional como una grandes zonas de sacrificio, y eso va a seguir significando mala calidad de vida para muchas de las personas. Nada, lo dejo por ahí más como pregunta abierta de cómo podemos pensar esa transición también. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un aporte. Bueno, ya llegamos a 50, estamos en 35. En realidad hay varios lugares que hay más gente, pero bueno, más o menos seremos, porque acá somos como 5 acá. Pero bueno, si nadie más tiene una pregunta, vamos a dar un cierre. Ahí hay un compañero que me puso el mail para mandar después toda la charla que está grabada. Así que si alguno más quiere mandarme el mail ahí, antes que termine la reunión, así yo lo copio y lo estoy pegando en otro lugar, porque después cuando se cierra la reunión se cierra el chat y terminó. Pero bueno, gracias a todos por participar. No sé si quiere decir alguna palabra. Acá está el compañero Ramiro, que fue uno de los que estuvimos acá. Pero habla acá, habla el teléfono y te ve la cámara de la computadora. No, me parece, para cerrar nada más, pero retomando algunas de las intervenciones, me parece que lo que está bueno de este tipo de discusiones es por ahí saltearnos, pero sobre todo parándome en la última intervención ahí de Macarena, cuando a veces discutimos esto, ponerle ahora Estado, mercado, poder pensar en modelos de producción distintos modelos de vida, es visualizar también realmente cuáles son nuestros intereses como pueblo, y para eso me parece que es empezar a visualizar también, creo, nuestros grandes enemigos y también dónde reside nuestra fuerza o la posibilidad de ser soberano en el sentido de ser quienes decidamos sobre lo que producimos y sobre lo que reproducimos, porque estando así enganchado a este sistema productivo, a veces buscamos como mecanismos, si se quiere, tácticos de control de eso que vemos que se nos escapa, pero si no lo discutimos en profundidad, se nos pierde por ahí eso. Por un lado, la construcción de la fuerza necesaria, que es lo que planteaba Gastón antes. No es una agenda de ítems solamente lo que decir queremos esto, sino también implica esto, la construcción concreta, son luchas concretas, y después si empezamos a pensar para qué queremos cada uno de esos resortes, digamos, soberano, podemos pasar a discutir lo que planteaba Macarena también, de repensar desde la raíz, digamos, cómo producimos y reproducimos en relación con el medio de nuestra vida. Pero bueno, en principio me parece que está buena la discusión que se generó, surgieron
me parece que hay que poner sobre la mesa estas discusiones porque empiezan a aparecer por ahí de muchos modos y nos cuesta visualizar por ahí los actores materiales más concretos contra los que nos tenemos que enfrentar. Digo, todos los actores del agronegocio, así lo que decía Maca sobre el proyecto de investigación en la universidad y lo que no cambió con los cambios de los gobiernos, te marca un poco quién digita, digamos, qué actores son actores concretos, es Monsanto, es el agronegocio quien digita la investigación en las universidades, y por qué eso se mantuvo constante, más allá de cierto control, y si discutimos solo presupuesto universitario, nos vamos a quedar muy, me parece, cortos, porque capaz que hay más presupuesto, pero seguimos investigando esas mismas investigaciones para las empresas, y además que se privatizan, digamos, producido por la universidad pública, pero en cofinanciamiento con empresas, entonces después las patentes también están privatizadas, o sea, discutir soberanía es profundo y me parece que estos son puntapiés, y me parece importante también que visualicemos esto, la construcción de las redes que se generan, porque decir, si lo queremos nosotros, lo discutimos nosotros, eso tiene carnadura concreta y somos eso, personas que tenemos que empezar a vincularnos, y estamos insertos en muchos espacios relevantes, digo, tenemos en nuestras manos poder incidir, digamos, acá nosotros cuando cruzamos, los compañeros y compañeras de ATE, los de aceiteros, están, digamos, adentro de ese mismo proceso, pero es asumir que podemos controlar eso o plantearnos eso al menos, digamos. Queda abierta la discusión para seguir, y creo que lo positivo sería que le demos continuidad a estas redes también. No sé, vos, Juan Pablo. Ya no hay más nada, además ya son las 7, ya hace una horita, casi 2 horitas, algunos que estamos en esto. Pero bueno, la puerta va a quedar abierta, la idea nuestra es seguir discutiendo y seguir abriendo más puertas de estas, así que no se van a librar de nosotros y de nosotras y de nosotres, así que nada, gracias a Martín, gracias a Fernando, gracias a Griselda, que fueron los que expusieron, gracias a Marco, que no está más, pero bueno, a ver el video, así que vamos a saludar. Y bueno, y gracias a todos y a todas por participar, y bueno, nos veremos en otras charlas, nos veremos en otro debate. Esto está bueno porque por ahí hay compañeros, yo también comparto lo presencial, pero por ahí que esté Martín, que esté en la otra punta del país, o compañeros que estén en Córdoba, o compañeros que estén en otros lugares, el Zoom nos habilita que y podemos meterle 2 horas a algo que por ahí nos costaría 10 o un día entero. Entonces me parece que también está bueno eso. Cuando se abre, obviamente que yo siempre prefiero el debate presencial y demás, que nos da una apertura, pero esto nos habilita, por suerte, a tener charlas y debates más seguidos a nivel global de todo el país, incluso del mundo, porque hemos tenido charlas con compañeros de Uruguay y de Chile, cuando eso costaría mucho más. Así que bienvenidos a todo esto, porque esto no termina, y saludos a todos, un aplauso para todos, que la verdad que la charla salió espectacular. Muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo la próxima. Sí. Bueno. Hay que verlo, Eso es verdad. Bueno. Salir de acá. ¿Y siguen en el llano? Sí, claro, sí.